Buenas noches, querida iglesia. Decir que estoy disfrutando muchísimo. Se ve que sois una iglesia renovada en el espíritu, que estáis súper bendecidos. Bueno, pues la mayoría de ustedes, por no decir casi todos, no me conocen. Mi nombre es Ángel y hoy estamos mi esposa y yo, la hermana Kelly y un servidor. Y nosotros somos de Bilbao, en una iglesia llamada Sion. No pertenece a la misión de Filadelfia, pero somos iglesias hermanas que compartimos las mismas ideas doctrinales. Y la verdad que tengo que agradecer profundamente tanto al pastor de la iglesia de Castellón, que tuvo el bien de llamarme. Me sentí súper honrado. Le doy gracias de todo corazón. También a nuestro hermano Rafa, que como decía, se puso en contacto conmigo, me estuvo comentando lo que le parecían los vídeos. Y de verdad que estoy muy contento, hermanos, muy contento. Desde el momento en que me lo dijo, no vean ustedes la emoción con la que se lo conté a mi compañera. Y bueno, pues aquí estamos. Y creo profundamente que esta noche es una noche de salvación. Y aparte de compartir, nos sentimos también muy inclinados al hecho de hacer un llamado al final. Y desde aquí te animo a que no tengas ningún tipo de pudor, ningún tipo de vergüenza, sino que si realmente sientes ese ardor en tu corazón, no dudes en pulsar la tecla del canal y decirlo claro. Estaremos dispuestos, si se nos concede la oportunidad, a orar por cada cual que lo necesite. Pues me gustaría leer un texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 6, y vemos cómo nos dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es día de salvación. Ojalá podría leer este pasaje mirándoos a los ojos, pero vamos a simular que estamos juntos en la misma sala. Olvida el cello y, a ser posible, recibe esta palabra como si mañana mismo el planeta entero se caería en 1000 pedazos. Y según la Biblia no voy muy desencaminado, teniendo en cuenta que Proverbios 27 nos dice: no te jactes del día del mañana porque no sabes qué dará de sí el día. O como nos dice Santiago 4:13, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este texto, mis hermanos, está disparando una asestada mortal contra la arrogancia de un ser humano que tiene por naturaleza el fanfarronear sobre el futuro, decidir lo que será mañana, como si el porvenir estaría sujeto bajo su control. Un ser humano puesto como la corona de la creación, cuyo trabajo era el de sojuzgar y señorear el mundo, y que después de haber sufrido la expulsión del huerto en el Edén, supo buscarse bien la vida. Logró crear la civilización que conocemos, los avances científicos capaces de salvar cientos de vidas. Un ser humano que ha conseguido conquistar el aire con un monstruo de hierro de 50 toneladas, que logró viajar al espacio y aterrizar sobre la luna, que descubrió la electricidad, el arte, que ha conseguido domesticar a una fiera de 300 kilos. Sin embargo, este mismo ser humano es el mismo que no puede hablar sobre el mañana, ya que la muerte es una cuerda tan delgada
que podría romperse en cualquier momento de la vida y quizás nunca podamos llevar a cabo los planes que hicimos para el futuro. Sí, quién sabe. Hoy los primeros en la lista Forbes, Bill Gates, Amancio Ortega, Donald Trump, presumen de enterrarnos en dinero. Pero quizás al acostarse la muerte toque al timbre de sus palacetes. Esta es una marca imborrable en la frente de todos y que no entiende de posición social, de sexo, de edad, de color, de raza. La misma realidad para el presidente del gobierno que para el barrendero de tu barrio. La misma para un director de cine en Hollywood que para una simple ama de casa de un país tercermundista. La misma para el anciano de 90 años que para el niño que sopla su primera vela. Para el futbolista que vive en una mansión de 10 millones de dólares que para alguien que vive en la chabola de un poblado marginal. Un ser humano tan arrogante en la autosuficiencia de sus logros, pensando que la muerte decidirá pasar de largo un día más. Pero que sin embargo, vemos cómo la Biblia compara la vida como algo tan pasajero como lo es la niebla que se desvanece, como una flor que brota y se marchita, y según el libro de Job, como una sombra que desaparece, dando a entender que un día estamos y al siguiente no. Y créeme, no he venido a amenazarte y tampoco pretendo infundir miedo sobre nadie. Pero la realidad es que el índice de muertes en todo el mundo en el transcurso de tan solo 24 horas es de unas 160.000 millones de personas. Y sea a causa del COVID-19 o por un simple resbalón en la bañera, la muerte está garantizada para todos y en el momento más inesperado. Y quién sabe si muchos de ellos se acostaron pensando en el género que irían a emplear mañana, o aprovechando sus últimas horas de inconverso, al creer que tal vez mañana sería una buena ocasión para reconciliarse con Jesús. En cambio, vemos lo que dice Pablo: el momento preciso es ahora, hoy es día de salvación. No pretendo presionarte a tomar una decisión precipitada a causa de la efervescencia del momento. Esto no es una encerrona relacionada con bajar al culto. Por más que lo quisieras, tampoco podrías ir. Y la única salida en estos tiempos complicados es encontrar a Dios en el anonimato de un confinamiento. Tampoco te estoy hablando acerca de arrojar el paquete de tabaco por la ventana, ni tan siquiera de abandonar el estilo de vida que estás llevando. No he venido a darte un discurso moralista, ni a enseñarte la mejor manera de ser bueno. Lo único que Dios te está exigiendo desde hace un tiempo, y tú lo sabes, es el corazón. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vemos como Dios jamás te hará andar por un camino en el que no tengas puesto el corazón, ya que eso sería igual a renunciar al pecado por tus fuerzas y tratar de anestesiar tu conciencia con la morfina de un sistema religioso. Solo será necesaria tu formalidad, guardar el decoro, camuflarte en el ambiente, pasar desapercibido, no hacer demasiado ruido y enumerar uno a uno de los pecados que cometerías si tuvieras la ocasión. Y te sentirías como un pitbull encadenado por un cordón de acero. Sin embargo, eso no significa ser cristiano, sino un pecador reprimido. Algo similar a una fiera domesticada que reprime sus instintos por temor al látigo de su amo. En realidad vivirías muerto de ganas por satisfacer a tus deseos. Serías algo menor a un tibio, que teme pecar en algo demasiado gordo y que también le teme a dar un paso más hacia la cruz, ni fu ni fa, acabando por ver a Dios como un auténtico opresor, un maestro de tareas complicadas, una especie de dictador que solo pretende marchitar tu juventud. Algo muy incómodo de llevar puesto los 365 días del año entero, y al mínimo bajón, no dudarías en abandonarlo en la primera cuneta del camino. Por eso, es muy importante entender la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos. Y que el cristianismo no consiste en lo que hacemos,
como quien simpatiza con una religión y trata de hacer cosas que lo conviertan en un mejor cristiano, ya que el cristiano no hace cosas para serlo, sino más bien porque lo es. Por eso es que el cristianismo consiste en lo que somos, ya que cristiano no se puede dejar de ser. Por más que trates de alejarte de tu iglesia, colgar las llamadas de tu pastor, arrojar tu Biblia por un puente o arrancarte la piel con aceite hirviendo, jamás podrás dejar de ser cristiano si algún día lo fuiste de verdad. Y si no te identificas con lo que estoy hablando, acompáñame a Juan capítulo 3 y verso 3, cuando Jesús menciona el medio indiscutible para serlo. Y le respondió a Nicodemo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La carta a los Romanos, Gálatas y Primera de Juan hablan sobre la adopción que recibimos a la hora de aceptar a Cristo. Es decir, que fuimos adoptados, y en Juan capítulo 1 y verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero qué significa nacer de nuevo? Mira, nacer de nuevo no es otra cosa que morir a los deseos de la carne y resucitar en un hombre con deseos que antes no tenía. Renacer con una mentalidad que ya no enfoca su vida en satisfacer a sus instintos, sino en agradar a Dios. Hasta ahí suena muy bonito, pero ¿cómo puedo conseguirlo? Si ya lo he intentado una y otra vez. He tratado de ir al culto, quitarme de los vicios, controlar todos mis impulsos, dejar de escuchar el disco de los Jackies y nada, que no hay manera, siempre regreso al mismo punto de partida. Segunda de Pedro nos dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve otra vez a revolcarse en el cieno. Y sin ánimo de ser ofensivo a nadie, como dice el famoso refrán español, la cabra tira al monte. Y esto nos está hablando acerca de que el ser humano siempre tiende a repetir esa serie de comportamientos propios a su naturaleza. Y que el único modo de frenar esos instintos se encuentra en la muerte. Y como nos dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta clase de muerte a la que Pablo se refiere no es sino la muerte de la naturaleza carnal, esa que disfruta en el pecado, esa que no tiene la capacidad de arrepentirse, esa que no tiene la facultad de escoger a Dios porque le aburre. Y el único modo de lograrlo se encuentra en admitir que no puedes hacerlo solo. Sí, el único modo de lograrlo se encuentra en admitir que no puedes hacerlo solo. Cierra los ojos por un segundo e imagina que estás atrapado en un pozo de 10 metros de profundidad. Tratas de salir, sin embargo es imposible. Logras agarrarte a las piedras y cuando piensas que estás a punto de lograrlo, las piedras se desprenden por la humedad del barro. Caes de espaldas, es inútil. Vuelves a intentarlo consumido por la desesperación, se hace de noche y tienes miedo. No hay manera, pero de repente, justo en ese instante en el que lo has dado todo por perdido, la luz de una linterna te enfoca desde arriba y una voz que te dice: amigo, voy a ayudarte a salir de ahí. Ahora tienes dos opciones: seguir intentando escapar del pozo por medio de unas fuerzas que tú no tienes, o aceptar la ayuda de aquel que ha venido a rescatarte. Y la salvación no es sino la necesidad de ser salvado, y nadie que necesite ser salvado puede rechazar al Salvador, ya que todos sus intentos por salvarse serán inútiles. La religión ha tergiversado el sentido original del Evangelio, tratando de comprar la aprobación de Dios por medio de las buenas obras. Pero vemos cómo el Evangelio no tiene nada que ver con eso, sino con salvar a quienes saben que no pueden salvarse solos.
Y es entendiendo el estado en el que te encuentras y admitiendo que ninguno de tus intentos serán suficientes para vivir como un cristiano, sino que solo la obra del Espíritu Santo será quien pueda destruirte para reconstruirte y resucitarte en alguien nuevo. Será cuando puedas confesar que has nacido de nuevo. Aún recuerdo, mis hermanos, el día en el que renací a mis 17. Sin duda, el día más increíble de mi vida. Siendo honesto, acudí a la iglesia por pura necesidad. Fui hecho pedazos y traté de quitarme la vida. Y recuerdo cómo las primeras semanas me negaba a aceptar ciertas ideas del cristianismo, pero sin tan siquiera darme cuenta. Supe que algo había cambiado. De repente me encontré yendo camino a la iglesia sin ninguna intención basada en mi bienestar, sino que ahora era distinto. Me encontraba ardiendo de deseos por conocer a la persona de Jesús. El Espíritu Santo capturó toda mi atención. Comenzaron a surgir afectos completamente nuevos e incluso un terrible malestar por ciertas prácticas que siempre habrían formado parte de mi vida. Fue increíble cómo Dios me llevó a abrir la Biblia con una ilusión que yo jamás habría tenido por un libro como ese. Empezó a arder un deseo voraz por indagar en la vida de Jesús. Aún recuerdo mis primeros encontronazos en oración y cómo empezó a brotar de mí una fe que yo jamás habría imaginado. Me convertí en alguien irreconocible para mis amigos. De hecho, dejé de andar con ellos. Aún recuerdo esa explosión de gozo que jamás había sentido antes y esa paz de la que me he vuelto un auténtico adicto y supe que jamás volvería a ser el mismo. Y esto me parece de lo más impresionante, ya que en mi caso, yo no provengo de un hogar cristiano y tuve un pasado en el que jamás habría imaginado haber acabado en un edificio cantando alabanzas o deseando cumplir la voluntad de un Dios con el que viví enemistado. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo pude haber cambiado de un modo tan extremo? Solo fue Dios quien pudo hacerlo. El hecho de ser un buen gitano no almacenará puntos en el libro de la vida y tampoco servirá con decir no soy tan mala gente. Yo no hago daño a nadie, ¿eh? Pero Dios nos salva en base a tu bondad, ya que no somos buenas personas que a veces hacemos cosas malas, sino malas personas que a veces hacemos cosas buenas. Y pese a tus buenos principios morales, existe un porcentaje de maldad en ti y en mí que nos convierte en indeseables para Dios. Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también nos dice en la misma carta que no hay justo ni aun uno. O si no, dime, ¿serías capaz de comer del mismo plato en el que sabes que se ha vertido una insignificante gotita de cianuro? Una dosis muy pequeña. Esa gotita apenas puede apreciarse con la vista, y es una dosis demasiado pequeña como para darle importancia. Sin embargo, es tan letal que apenas en 2 horas de reloj puede acabar con la vida de cualquiera. Y así es la maldad, que por muy buenos que seamos, no siempre habrá un porcentaje de mayor o menor maldad por la que Dios ya no pueda aceptarnos. ¿Y dónde está la solución entonces? Acompáñame a Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Y qué significa esto? El texto nos está hablando acerca de los que no obran. Pero ¿el qué no obran? La justicia de Dios. Es decir, que los que no viven como Dios quiere, los que no practican la justicia de Dios. Y la ley moral de Dios se componía por 613 mandamientos, y tú dirás, acabaríamos antes preguntando cuáles de ellos son algunos de los pocos que llegarías a cumplir, o cuántas veces has actuado de un modo injusto durante esta última hora de reloj, sabiendo que la única satisfacción de Dios
se encuentra en que toda esa ley se cumpla de principio a fin. No 1, ni 2, ni 3, ni tan siquiera 365 días al año, sino todos los días de tu vida, y que si fracasarías solamente en uno, te convertirías en culpable de todos, tal y como nos enseña Santiago capítulo 2 y verso 10. Aquí nos encontramos frente a una exigencia imposible de cumplir. Ningún héroe de la fe a lo largo de toda nuestra Biblia pudo conseguirlo. Por eso es que era necesario alguien capaz de asumir esta exigencia, y nadie, repito, nadie, sino solo el propio Dios, en forma de Jesús, estuvo a la altura de satisfacer esa justicia. Por eso es que Jesús vivió conforme a las exigencias que el hombre jamás pudo vivir. Y el Evangelio solo consiste en creer a ese Jesús, y eso será suficiente para cubrir tus faltas. Y que ni todas las legiones de demonios podrán reprocharte algo, ni a ti ni a Dios, ni el más grave de tus errores, ya que Jesús lo cumplió todo en tu lugar. Pablo nos enseña que la consecuencia del pecado es la muerte. Y admítelo, muchas de nuestras buenas acciones son adulteradas por intenciones malas. Y no pretendo meterte miedo con el tema del infierno, pero Jesús ocupó un gran tiempo de sus enseñanzas hablando sobre él. Y hoy debes escapar por tu vida. Y no quiero que te lo tomes como una manera de presionarte a la reconciliación con Dios, sino como un aviso de alguien que te ama. Dios no lanza a nadie allí. Los pecadores son condenados al rechazar a aquel que murió por su rescate. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora imagina a alguien que se ha caído a un pozo y rechaza la única cuerda que podrá sacarlo. ¿Morirá por cualquier otra razón que no sea por rechazar la única oportunidad de ser salvado? Pero quizás seas de los que te niegas a pisar un culto, de esos que piensan que la iglesia está repleta de hipócritas por todas partes. Pero en el supuesto caso que eso sería cierto, ¿cuál es la diferencia entre tú y ellos? ¿Qué diferencia existe entre el robar y el mentir? ¿Acaso la Biblia clasifica los pecados por secciones? ¿Unos más graves que los otros? ¿Unos con mayor tortura en el infierno que otros? Debemos entender que la iglesia es un hospital para pecadores crónicos. Y como Jesús bien dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino más bien los enfermos. Y como Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, refiriéndose a que la vida cristiana es un proceso que nunca acaba, y que solo allí podrás encontrar a gente que está luchando con tus mismas tentaciones, gente necesitada del perdón al igual que tú. O quizás piensas que Dios no quiere perdonarte. Vamos a ver. Debemos entender que el amor de Dios no funciona como el nuestro. Nosotros amamos en base a lo correspondidos que podamos ser. Escogemos lo bueno de la gente para decidir si amarlos. Sin embargo, Dios no. Dios ama escogiendo la parte más repulsiva de nuestro interior para convertirla en lo más agradable para Él. Por eso es que si llevas años apartado, si has cometido cosas de las que te sientes profundamente avergonzado, no se trata de si Dios podrá perdonarte o no. Dios desea hacerlo, ya que allí en la cruz quedaron clavados todos tus pecados. Aún ese que te tortura de tal modo que darías marcha atrás en el tiempo para corregirlo si pudieras. Y solo con mirar a esa cruz, serás perdonado. Y también aceptado con toneladas del amor que necesitas. ¿No te vuela la cabeza esto? Jesús murió por ti. ¿Y aún dudas si podrás ser perdonado una vez más? 1.000.000 de veces si fuera necesario. Hoy es día de salvación. Y créeme, tus vacíos seguirán gritando por auxilio. Por más que trates de reemplazar a Dios por medio de los espejismos de esta vida,
Tu vida tiene un significado mayor del que te piensas. No eres un número más, entre millones de números más que deambulan por un planeta suspendido entre la nada y dando vueltas sin sentido, con el único propósito de desintegrarse en 70, 80 años de vida. No naciste para ver cómo las horas pasan a tu alrededor, obligado a existir y a comer del plato. Fuiste diseñado con un sentido de trascendencia y eternidad, y tu alma suplica por un poco de paz. No eres un animal irracional, y ninguna de tus ambiciones terrenales podrán satisfacer a tus vacíos. Dijo Blaise Pascal: en el interior del ser humano existe un hueco del tamaño de Dios, y que no puede colmarse con ninguna cosa creada, sino con Jesús. Olvida la imagen de ese Dios distante que trató de inculcarnos la religión. Un Dios apático, que no interfiere en tus emociones, que no se involucra más allá de un culto. Vemos cómo la aparición de Jesús trajo consigo la revelación de una de las facetas más increíbles de nuestro Dios, una faceta que causó la mayor revolución de todas, un suceso que cambiaría el transcurso de la historia para siempre, no solo en la nación judía, sino en el resto del planeta, su faceta de Padre. Incluso la famosa oración no podría comenzar de una mejor manera: Padre nuestro. Jesús hizo pedazos el grueso muro de acero que nos separaba del Dios Padre. No reparó la relación dando unas pequeñas pinceladas al asunto. No solo nos hizo amigos cercanos o meramente libres de la esclavitud, sino que de miserables expatriados pasó a aceptarnos como a sus hijos. Ahora, mis hermanos, me encantaría poder dar plaza a mi compañera que también ha sentido algo en el corazón. Y después, si ustedes me permiten la libertad, me encantaría orar por todo aquel que lo necesite, cualquier persona que sienta la pura necesidad de reconciliarse con Jesús de nuevo. Créeme, Dios puede perdonarte. Que Dios os bendiga en esta noche. La verdad es que sentimos la presencia de Dios de una manera impresionante. Y orando, le estábamos preguntando a Dios qué es lo que Él quería hablar a su preciosa iglesia. Y el Señor ponía esto en mi corazón. En esta noche me gustaría hablar en especial a todas las mujeres que me escuchan, mayores, con mucho respeto, pero sobre todo a jóvenes. Quizás tienes más edad o menos que yo, no lo sé, pero creo que como mujer alguna vez has podido sentirte así. Un querer y no poder. Un tener a Dios en tu mente, sí. Quizás orar de vez en cuando y quizás hasta hayas ido alguna vez al culto. Quizás has nacido en una casa cristiana y piensas que estás bien con Dios. Pero en lo más profundo de tu corazón sabes que hay más de Dios para ti. Quizás vas a la iglesia, quizás sí, pero dentro de tu corazón sabes que necesitas un encuentro con Dios, que necesitas algo que llene tus vacíos, mucho más que comer, cocinar, ver series, novelas o incluso un novio, una pareja. Todo eso está bien, pero nada de eso te puede hacer sentir la experiencia de un encuentro personal con Dios. Quizás lo tuviste hace tiempo, pero eso no sirve. Necesitas tenerlo más a menudo. Te voy a contar una pequeña historia. La más romántica, la más bonita, la mejor escrita. Una que no se escribió en América, ni en América Latina, ni en Turquía. Una que se escribió en el mismo cielo, por alguien que en cada palabra pensaba en ti, con un amor puro
y sincero, y lo siente por ti, sí, por ti. Un amor que le dio igual el mundo, pasó de las propuestas del diablo, sufrió por ti, pasó lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y fue un rescate, el rescate más romántico, más épico, el rescate más intenso y con más dolor que nadie pudo pasar. Y sí, rescató a los tuyos, rescató a tu familia, pero también a ti en individual, algo entre tú y él está dispuesto a rescatarte una y otra vez. Y no solo eso, sino que quiere quitar tus viejos vestidos, esas ropas sucias, y te quiere vestir como a su hija. Te quiere poner un vestido, anillo, joyas y recordarte quién eres. ¿Sabes? La condenación que viene del enemigo te dice: ¿qué haces con esas ropas de princesa? ¿Qué haces así vestida? ¿No ves que con lo que estás haciendo no eres digna de esos vestidos? Encima los has manchado. Sin embargo, la voz del Espíritu en esta noche te viene y te dice: ¿no ves quién eres? ¿No ves quién es tu Padre? Hija mía, hijo mío, no has nacido para esto. Ven, yo te vuelvo a limpiar. Yo te vuelvo a poner un nuevo vestido. Eres un rey, una reina, y las reinas no se comportan así. No van así manchados. Tú no has nacido para esto. Tú has nacido para cosas grandes y reales. Y Dios en esta noche sentía en mi corazón que me decía así: quiere restaurar tu dignidad. Quiere volver a ponerte esas ropas reales y quiere que vuelvas a tener un encuentro con su presencia. La dignidad de tu verdadera identidad. Identidad que no se basa en ti, en tu familia, en lo que haces en el culto, ni siquiera en tus dones. Identidad que baja directamente de la cruz, al nacer de nuevo, directamente de un decreto real que el rey lanzó hace más de 2000 años, y él dijo que eres su hijo. Gálatas 4:7 dice: ahora ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Dios puso grandeza en ti. Él puso de ti en Él. Él puso de Él en ti y te envolvió. Y simplemente me gustaría leer Efesios 2:10 que dice, me encanta, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros.